Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Eliel Leonardo y ahora vamos a platicar acerca de Godzilla Minus One, película que llegó a cines a finales de diciembre, finales de 2023 y que para muchos se nos fue en nuestras listas a lo mejor del año, que por lo menos se fue dentro de la gran conversación que se puede tener alrededor de una película para discutirla, analizarla, concluir distintas lecturas y demás, porque la película lo vale, lo merece, merece también esa conversación, esta pieza de Takashi Yamazaki que pues además llega en un buen momento como para la propia convivencia y armonía familiar de ir al cine, ¿no? En esta colectividad y poderla disfrutar como entretenimiento y al mismo tiempo salir de la sala y poderla conversar porque es agradable saber lo que piensan las generaciones actuales, cómo se identifican los chicos de hoy día con ese monstruo con el que muchos crecimos gracias a que lo veían nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, se nos fueron inculcando el Godzilla que ellos vieron, al Godzilla que luego nos tocó ver a nosotros de su época y posteriormente a este Godzilla, ¿no? Y que por ahí también hay otros terribles como aquel que hiciera con la película con Jean Reno y Matthew Broderick. Pero pues forma parte, ¿no? De esta temática, de esta conversación. Pero este Godzilla en particular, Godzilla Minus One, propicia esa conversación. Y les digo, y es interesante saber cómo la dialogan las distintas generaciones, porque no estamos hablando de cualquier personaje, ¿no? Godzilla es un personaje muy cinematográfico, es un personaje que nos remite a muchas cuestiones de la cinefilia, del gusto por el cine, en fin. Entonces, ¿por dónde iniciar? ¿Por dónde comenzar la película? Bueno, vamos por partes. Hay una escena muy particular que a mí me llama la atención, donde vemos el ataque del monstruo a la ciudad, cuando invade la ciudad, y que me remitió de alguna u otra manera a la película Black Rain, Lluvia Negra de Ridley Scott. Y ustedes dirán, ay, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En la película de Ridley Scott hay un personaje, Suhai, eh, un mafioso yakuza que cuando recibe a Michael Douglas, palabras más, palabras menos, le dice, luego el calor trajo la lluvia negra. Ustedes la hicieron negra y nos hicieron tragar todos sus valores. Le dice a un Michael Douglas sabiendo que es norteamericano, que es gringo y que es un reclamo japonés hacia la cultura estadounidense, mejor dicho, hacia la nación estadounidense por el bombardeo en Hiroshima y Nagasaki. Y esa lectura de la lluvia negra se asoma por aquí de alguna u otra manera. Y lo vemos, les digo, en la invasión de Godzilla a la ciudad. Hay un momento en que vemos al protagonista mirándolo de abajo hacia arriba, ¿no? Viendo lo grandilocuente que es este monstruo. Y al mismo tiempo vemos cómo cae encima de este protagonista residuos como de lluvia negra, ¿no? Está recibiendo residuos negros como si le estuviera lloviendo, valga la redundancia, lluvia negra. Y es aquí donde también, por dónde viene esta interpretación acerca de la lluvia negra que aparece o que arroja Godzilla, pues también es el reclamo a las pruebas y a las pruebas de los ejercicios nucleares que llevó a cabo Estados Unidos, principalmente el lanzamiento de la bomba atómica, pero que de estos efectos nucleares, pues ahí están los estragos, ¿no? Y los estragos puede ser este monstruo, ¿no? Este monstruo, Godzilla, al cual prácticamente es invencible como consecuencia de tantas pruebas y de tantas eh, anomalías, irregularidades, barbaridades, atrocidades que se cometen en nombre de la ciencia, cuando también es una objetivo, es un objetivo, un propósito bélico, en fin, a costa de situaciones y proporciones nucleares. Y ahí está la lluvia negra también. Ahí hay un reclamo, ¿no? Y lo vemos con pues, Godzilla también de alguna u otra manera es una creación o forma parte de un derivado de esta intromisión norteamericana en su obsesión por el armamentismo nuclear. Después vamos a ver otra lectura que se asoma, que es pues esta población que huye despavorida,
con miedo ante el ataque de Godzilla y donde se tienen que organizar como Dios les dé a entender. O sea, por ejemplo, ahí nosotros nos podemos empatizar de inmediato como sociedad civil en los terremotos, ¿no? Ya hemos sabido, ya hemos visto que las autoridades no sirven absolutamente para nada, no tienen nada que hacer, ni siquiera mueven un dedo, son incapaces, son inoperantes, la gente les vale un cacahuate y siempre es la sociedad civil la que se organiza. Y aquí más o menos vemos lo mismo. O sea, es la propia población la que busca la forma de acabar con el monstruo. Nunca vemos a un gobierno interesado por su gente, ¿no? Y esto que vemos en Godzilla no es nuevo. Y me voy a remontar a las caricaturas de Mazinger Z, quienes formen parte de mi generación de 40 hacia arriba, pues recordarán esta película del famoso robot, del gran Mazinger, una serie de dibujos animados setentera que aquí nos llegó en los 80, que incluso se siguió transmitiendo en los 90, incluso principios de los 2000, pues donde vemos cómo Koji Kabuto y toda la gente que trabaja en la planta son los que se encargan de salvar a Japón. No vemos realmente a las autoridades japonesas tratando de hacer algo por salvar a la población de los ataques del Dr. Hell y el Barón Ashler, ¿no? No, realmente nunca vemos a ninguna autoridad, ni monárquicos como el emperador, ni siquiera del rango o del plano civil, como un ministro, como incluso un jefe de policía, no se asoman, nunca vemos las autoridades. Entonces no es de ahora, es desde hace más de 4 décadas que los japoneses vienen exhibiendo, no sé si la palabra sea exigiendo a las autoridades su intervención, pero por lo menos sí exhibiendo que son invisibles ante las grandes tragedias. Las autoridades japonesas no existen, ¿no? Y en cambio sí existe la población, esta población que se organiza y dice, pues vamos a tratar de hacerle frente a las tragedias, ya que para los gobernantes no existimos. Y les digo, no es de ahora, viene asomándose y sigue vigente la manifestación de ese rencor que se le tiene a las autoridades. Y finalmente, algo ahí que arroja Godzilla y que puede prestarse también incluso a la discusión según la forma en que se perciba o que se asimile. Les digo, sí, la película está hecha para entretener, la película está hecha dentro de un rango de corte familiar, y lo vemos con el tema del peso de los códigos morales para la conformación de una familia. Vemos que el protagonista de repente está formando una familia que él no quería, una familia inesperada, con una nena que quedó huérfana, con una mujer que no es su esposa. Y les digo por qué pesan los códigos morales, porque vamos a ver ahí a alguien que está duro y dale molestando al protagonista para que se case con la chica, ¿no? Y que incluso hasta juzga y ve mal que no estén casados. Se parecen a cualquiera de nuestras tías que cuando le dices que vives en unión libre con tu pareja, que cómo se ofenden, ¿no? Porque te quiere ver casado, hagan de cuenta que es lo mismo. Estamos viendo esa misma similitud de un pensamiento no conservador, pero sí muy tradicional en cuanto a los códigos morales de lo que tiene que ser el núcleo familiar, como si estuviera mal visto no estar casado, etcétera. Y ahí lo están reafirmando. Y al final el director cede a esta iniciativa de mostrar la conformación de una familia tradicional y convencional, padre, madre, hija, y es el modelo de familia convencional tradicional que se aprecia tanto igual en Oriente como en Occidente, tal cual nos lo está mostrando en la película. Que no está mal, ¿no? No está mal, pero en un contexto actual que hemos visto de cómo se ha cambiado y se ha transformado el concepto de familia en muchos sentidos, desde aquellas parejas que deciden no casarse, hasta familias que dicen, bueno, pues, homoparentales o familias que consideran que se integran por una pareja y sus mascotas, en fin, ha cambiado el concepto. Ya no es tan tradicional o hay mucha gente que no lo quiere seguir de ese modelo, de ese modo, pero bueno, la película dice vamos a seguirnos con vamos a hacerle caso al peso de los códigos morales de antaño, de que así tiene que ser la conformación de la familia en el plano tradicional. Y lo atendible aquí es que cuando decimos
Yo no sé si en otras partes del mundo piensan igual que nosotros. Pues sí, ¿no? A nivel cuestión tradición de la familia, en Oriente y en Occidente, ya estamos viendo que se piensa igual. Y ahí lo demuestra esta película de Godzilla Minus One. Es una película muy entretenida, es una película que merece ser vista desde distintos ángulos conforme a usted le satisfaga, ¿no? Les digo, por el entretenimiento, por la música que emplea, porque se remite también al score de películas antiguas de Godzilla, porque tiene que ver también con la forma en que nos presentan a este monstruo, al rey de los monstruos, cómo está ahí magnánimo y grandilocuente, por las lecturas que se le pueden dar, tanto en los códigos de honor, en los códigos de familia, en las batallas, en el rencor a las propias autoridades japonesas, en cuáles son los efectos también de la guerra, porque no nada más está Godzilla, también esta población lidia contra otros efectos terribles, eh, muchas lecturas, pero Godzilla precisamente ofrece eso a través del entretenimiento, ¿no? Ofrece eso a través del entretenimiento y les digo, si algo también me gusta y que se debe atender es cómo la conversamos con las nuevas generaciones, cómo conversamos el Godzilla con el que crecimos nosotros, con este Godzilla que están recibiendo los nuevos cinéfilos.